el primer día de la novena decíamos que no todos los títulos y prerrogativas de la Virgen han sido proclamados por la Iglesia como dogma de fe. La corredención de María Santísima, la Virgen corredentora, que es el tema de hoy, es una de esas verdades que aún no han sido definidas todavía como dogma de fe por la Iglesia. En su primera carta a Timoteo escribe San Pablo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo en rescate por todos. Un solo mediador, Cristo Jesús. Pero ese solo mediador, Dios, que se hizo hombre para redimirnos, no quiso hacerlo sin la ayuda, sin la cooperación de su madre. Por eso decimos que así como Cristo es el Redentor, María Santísima es la corredentora. ¿Qué significa redención y qué significa corredención? Para que entendamos un poco mejor el tema. Etimológicamente, redimir significa volver a comprar algo que habíamos perdido pagando el precio correspondiente. O sea, recuperar algo que teníamos, pero pagando el precio. Pues bien, es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos sacó de la condenación en que habíamos caído culpa del pecado y nos rescató, nos recuperó al estado de justicia y al estado de salvación. Pero para ese rescate, para esa recuperación, Cristo tuvo que pagar un precio. ¿Cuál fue ese precio? Su sangre. Lo dice expresamente el apóstol San Pedro en su primera carta. No fuisteis redimidos, comprados, rescatados, con cosas corruptibles, plata u oro, sino con la preciosa sangre de Cristo. Redención entonces es la recuperación, el rescate del hombre por parte del sacrificio de Cristo en la cruz, y corredención es la cooperación de la Virgen María a esa obra de la redención obrada por Cristo en el Calvario. Esta corredención de la Virgen tiene un doble fundamento. El primero y principal es su maternidad divina sobre Cristo Redentor y su maternidad espiritual sobre todos los redimidos. Y el segundo fundamento es su compasión dolorosa al pie de la cruz, íntimamente asociada al sacrificio de Cristo Redentor. Ciertamente que esta cooperación no la sitúa a la Virgen en la misma altura de Jesucristo. No significa igualdad con Jesucristo. Cristo es el único Dios y hombre. La Virgen no es diosa. Ella no es la causa principal de la redención. Repito, es la corredentora. El prefijo co viene de la palabra latina cum y significa con, no igual a. Para redimirnos en justicia se requería un acto de valor infinito, el cual no podía pertenecer a alguien que no fuera Dios. Solamente una persona divina encarnada podía hacerlo, Cristo Jesús. Jesucristo no ha sido ni podía ser de ninguna manera redimido. Porque Él es Dios, es Él quien redime. La Virgen, en cambio, sí fue redimida, lo cual no significa que contrajo el pecado y se le borró. Eso se llama redención liberativa. No, fue redimida porque fue preservada del pecado, redención preventiva. De aquí la unidad, pero a su vez la distinción entre redención de Cristo y corredención de la Virgen. La redención de Cristo fue principal, la corredención de la Virgen fue secundaria. La redención de Cristo fue suficiente por sí misma, la corredención de la Virgen fue insuficiente por sí misma.
La redención de Cristo fue independiente. La corredención de la Virgen fue dependiente o subordinada a la de Cristo. La redención de Cristo fue absolutamente necesaria. La corredención de la Virgen fue hipotéticamente necesaria. ¿Qué significa hipotéticamente? Dice San Luis María Griñón de Montfort: María Virgen es necesaria a Dios con una necesidad llamada hipotética, porque es efecto de su voluntad. Es decir, Dios, que no necesita de nada ni de nadie, podría perfectamente haber prescindido de la cooperación de la Virgen, pero quiso expresamente necesitar de ella. Fue efecto de su voluntad unir al sacrificio de Cristo los méritos y la satisfacción de su madre. Dice San Anselmo: Dios creó el mundo de la nada, pero para salvar al género humano quiso necesitar de la cooperación de María. Y San Bernardo: no hay duda que para redimirnos solo Jesucristo fue suficientísimo, pero le pareció bien que alguien del otro sexo cooperara con él directamente en esa obra de redención. ¿Y cómo cooperó? ¿De qué manera cooperó la Virgen? Pues uniéndose a Cristo en el triunfo sobre el demonio. Cooperación prevista, predestinada por Dios desde toda la eternidad y profetizada en el Génesis. Recordemos cuando Dios le dice a la serpiente: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza. Aplastar la cabeza de la serpiente y triunfar con Cristo significa ser corredentora con Cristo. Desde el instante de la encarnación, en que la Virgen le dice a Dios que sí, Jesucristo comienza a formarse en su seno. Ella colabora en el plan salvífico, dándole a nuestro Señor el cuerpo y la sangre, el mismo cuerpo que se inmolaría en la cruz, y la misma sangre que también en la cruz sería derramada por nosotros. A partir de ese momento, María Santísima comprendió que en adelante su suerte estaría indisolublemente unida a la de Cristo. Ambos corazones, el del Redentor y el de la corredentora, comienzan a latir al unísono. Mejor que San Pablo y mejor que nadie, la Virgen puede decir: ya no vivo yo, es Él, Cristo, mi Hijo, quien vive en mí. Comienza una cuesta ascendente para ambos, que conocerá ciertamente los gozos de la Navidad, pero que saben terminará en el Gólgota. Presagio anunciado por el profeta Simeón, solo 40 días después del nacimiento del Señor, cuando le dice la Virgen: a ti una espada traspasará tu alma. Una sola alma, un solo corazón. Escuchemos la voz de algunos papas que se han referido especialmente a este tema. El Papa San Pío X. La consecuencia de esta comunidad de sentimientos y sufrimientos entre María y Jesús es que María mereció ser reparadora dignísima del orbe perdido y por lo tanto la dispensadora de todos los tesoros que Jesús nos conquistó con su sangre y con su muerte. Reparadora dignísima, dispensadora de todos los tesoros, corredentora. El Papa León XIII. De pie junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, penetrada hacia nosotros de un amor inmenso que la hacía ser madre de todos nosotros, ofreciendo ella misma a su propio Hijo a la justicia de Dios y agonizando con su muerte en el alma, atravesada por una espada de dolor. Madre de todos nosotros, ofreciendo ella misma, agonizando con la muerte en su alma, corredentora. Benedicto XV, en comunión con su Hijo doliente y agonizante, soportó el dolor y casi la muerte,
abdicó los derechos de madre sobre su hijo para conseguir la salvación de los hombres y para apaciguar la justicia divina en cuanto dependía de ella, inmoló a su hijo, de suerte que se puede afirmar con razón que redimió al linaje humano con Cristo. Y por esta razón, toda suerte de gracias que sacamos del tesoro de la redención nos viene, por decirlo así, de manos de la Virgen Dolorosa. Redimió al linaje humano con Cristo, corredentora. El Papa Pío XI, en la clausura del Jubileo de la Redención, rezó esta maravillosa oración: oh Madre de piedad y de misericordia, que acompañabais a vuestro dulce Hijo mientras llevaba a cabo en el altar de la cruz la redención del género humano, como corredentora nuestra asociada a sus dolores, conservad en nosotros y aumentad cada día, os lo pedimos, los preciosos frutos de la redención y de vuestra compasión. Una vez más, corredentora. Decíamos al comienzo que la Iglesia aún no lo ha definido esto como dogma de fe. El Concilio Vaticano II, aunque toca el tema, expresamente no quiso utilizar la palabra corredención, lo cual no significa que sea un tema sin importancia, lo cual no significa que sea una tontería. Repito que es uno de los temas más importantes dentro de la mariología, dentro de la teología mariana. Es el sentir de los santos, es el sentir de los papas, es el sentir de la Iglesia. Si Cristo es la pasión, María Santísima es la compasión. Si Cristo es la redención, María Santísima es la corredención. Si Cristo es el Redentor, María Santísima es la corredentora. Por infinita misericordia divina, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y por las lágrimas de la Virgen. Que tanto una como otra nos bañen, nos purifiquen, nos embriaguen, nos santifiquen. Gracias que le pedimos a Cristo Redentor y a María Santísima, 1000 veces corredentora. Que así sea.